Bueno, mi nombre es Diego de Marco Morales García. Soy estudiante de sexto semestre de la carrera en Ingeniería Mecatrónica. Y el video de hoy se va a tratar, voy a explicar 4 ejercicios de la materia de mecánica de fluidos. Son 4 distintos temas. Y bueno, son ejercicios que yo ya resolví previamente y solamente daré explicación a ellos en este video. Así que, bueno, los temas que se van a tratar, el primero será de ser un problema de fuerzas en superficies planas. El segundo ejercicio es cuerpos sumergibles, el tema de cuerpos sumergibles o ver la condición de estabilidad. El tercer tema es aplicación de la ecuación de energía, la ecuación de Bernoulli. Y concluiremos con un ejercicio de pérdidas menores, pérdidas de fricción. Así que, bueno, estos 4 temas son los que vamos a abordar en los 4 ejercicios que explicaré a continuación. Bueno, el primer ejercicio nos dice la compuerta AB de la figura 2.68 tiene forma de triángulo isósceles. Está articulada en A y pesa 1500 newtons. Nos pide calcular la fuerza horizontal P que se debe aplicar en el punto B para mantener el sistema en equilibrio. Así que bueno, este es un bosquejo del diagrama, del dibujo que se nos da. Primeramente lo que yo hago es trazar lo que posteriormente voy a calcular, que es mi altura ZP, mi ZC, que es la altura, ZC es la altura que viene de la superficie hasta el centroide de la compuerta, está dado por este triángulo isósceles. ZP será la altura de la superficie hasta el punto de aplicación, que también se va a calcular más adelante. Necesitamos primeramente calcular esta altura H, se nos da un ángulo de 50 grados. Aquí tenemos la fuerza P. El triángulo isósceles se nos da que tiene una base de 1 metro. El centroide del triángulo estará dado por su altura dividida entre 3, H tercios. Y también necesitaremos calcular la longitud LP, que es otra coordenada de nuestro punto de aplicación, así como nuestra longitud LC, que también viene acá, pero esa longitud viene desde la superficie hasta el centroide. Es la coordenada del centroide hacia la compuerta. Y bueno, entonces, para encontrar la fuerza P, necesitamos calcular la fuerza hidrostática y su punto de aplicación, como ya lo mencioné anteriormente. Para hallar H, perdón, ocuparemos estaremos ocupando en la mayoría de este ejercicio herramientas trigonométricas. Así que para hallarse, bueno, usaremos el seno del ángulo θ, que en este caso son 50 grados, que está dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto será nuestros 2 metros y la hipotenusa, bueno, es la altura h que estamos buscando. Haciendo el despeje para h, nos va a quedar que h va a ser igual a 2 metros sobre el seno de 50 grados, y eso nos da una altura una distancia más bien de 2.61 metros. Así que estos 2.61 metros serán nuestra longitud, nuestra altura de nuestro triángulo isósceles, que es nuestra compuerta. Bueno, una vez obtenido h, nuestra altura, podemos calcular ahora sí el centroide, que está dado por h tercios. Entonces 2.61 metros
sobre 3. Esto nos va a dar 0.87 metros. Teniendo ya ubicado el punto, el centroide del triángulo, procedemos a calcular la longitud LC, la longitud que va hacia el centroide. Así que, bueno, necesitaremos otra distancia que tampoco conocemos, que en este caso yo la llamé D. Y nuestra longitud LC estará dada por esta D, más nuestra distancia C, que es nuestro centroide, para obtener LC. Así que volvemos a usar otra identidad trigonométrica para calcular D. Formaremos otro triángulo, donde D será nuestra hipotenusa, donde los 3 metros será nuestro cateto opuesto y este ángulo, estos 50 grados, son estos mismos, es este mismo ángulo que se nos dio principalmente. Así que resolviendo para D, tenemos que el cateto opuesto sobre el seno de 50 o 3 metros sobre seno de 50 grados, ya dando valores a las incógnitas. Nos queda que D es igual a 3.91 metros. Entonces, ahora sí obtenemos nuestra longitud hacia el centroide, que son 3.91 metros que acabamos de obtener, más nuestros h tercios o C, que son 0.87 metros. Haciendo la suma nos da 4.78 metros. Bien, ya teniendo eso, podemos calcular nuestra altura ZC, como ya lo dije, es que viene desde la superficie hasta el centroide. Nuevamente usaremos otra identidad, la identidad del seno. Nuestra ZC, que es nuestra incógnita, y en este caso será nuestro cateto opuesto, sobre la longitud LC, que es nuestra hipotenusa y ya la tenemos, ya la conocemos. Entonces, haciendo el despeje para ZC, la distancia ZC, tenemos que seno de 50 grados por 4.78 metros, y haciendo el despeje, nos quedará que tendremos una altura ZC de 3.66 metros. Ahora, ya tenemos nuestros dos puntos, nuestras dos coordenadas hacia nuestro centroide. Ahora lo que hice fue calcular nuestra altura ZP, que será la altura hacia el punto de aplicación donde deberá aplicarse esa fuerza hidrostática. Así que para sacar ese ZP, tenemos esta fórmula que nos dice que será igual a ZC más el momento de inercia de nuestra figura, en este caso es un triángulo, por el seno de 50 grados al cuadrado, dividido entre ZC, que multiplicará al área del triángulo. Así que bueno, aquí calculé el momento de inercia del triángulo de un lado y su área. El momento de inercia de un triángulo está dado por su base por su altura al cubo sobre 36. Las unidades nos quedarán en metros cuartos. El área está de un triángulo, base por altura sobre 2. En este caso tenemos la base que es igual a 1, la altura que es igual a 2.61 metros, que lo calculamos anteriormente, dividido entre 2. Entonces tendremos que el momento de inercia nos quedará igual a 0.49 metros cuartos. Lo redondeamos para fines más prácticos a 0.5 metros cuartos. El área es igual a 1.305 metros cuadrados. Bien, ya teniendo el área, ya teniendo nuestro momento de inercia, podemos sustituir estos valores en nuestra ecuación para obtener ZP. Y fue lo que hice a continuación. Entonces, haciendo las operaciones, tendremos que ZC es igual a 3.66 metros. El momento de inercia equivale a 0.5 metros cuartos, que multiplicará el seno de 50 grados elevado al cuadrado. Dividirá ZC
que es 3.66 metros, y esto multiplicará a el área, que es 1.305 metros cuadrados. Bueno, esto nos quedará en metros. Tendremos arriba metros cuartos, abajo nos quedarán metros cúbicos. Se nos va los cúbicos con los cuartos y nos quedará simplemente las unidades en metros. Entonces ya calculamos, ya hallamos nuestra distancia ZP, que es de 3.721 metros. Ahora teniendo ya esa coordenada, esa distancia ZP, calculamos ahora la longitud LP, que es nuestra segunda coordenada hacia nuestro punto de aplicación de lo que será la fuerza hidrostática. Entonces nuevamente hacemos uso de una identidad, la identidad del seno, que, bueno, no conocemos LP, que será nuestra hipotenusa. Como LP viene dado en esta forma, en esta parte. Así que, bueno, haciendo el despeje a LP, tendremos que 3.721 metros, que es nuestro ZP, que ya calculamos, es nuestro cateto opuesto. 3.721 metros divide al seno de 50 grados. Nuevamente es el mismo ángulo que ya se nos ha dado. Eso nos va a dar como resultado 4.857 metros. Y bueno, así tendremos ya nuestras dos coordenadas, tanto ZP como LP, para nuestro punto de aplicación. Y ahora sí podemos calcular nuestra fuerza hidrostática. Para calcular la fuerza hidrostática tendremos que es igual el peso específico por el área por nuestra distancia ZC, nuestra altura ZC. Así que, bueno, el problema nos dice que está en aceite, tiene una gravedad específica de 0.83, la tendremos que tener en cuenta. Nuestro peso específico que viene dado igual a la densidad por la gravedad, que serían 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad con la que vamos a trabajar. Todo esto multiplicará a nuestra gravedad específica que se nos dio al principio, que es de 0.83. Bueno, este resultado de nuestro peso específico nos queda como 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y nuestra área, ya también la calculamos anteriormente, será de 1.305 metros cuadrados. Y ZC es de 3.66 metros. Aquí únicamente lo que se hizo fue sustituir los valores que ya encontramos anteriormente. Y con esto nos da como un resultado de 38.89 kilonewtons. Se hizo aquí el análisis dimensional para que no haya ningún problema. Se nos van a ir los metros cúbicos de nuestro peso específico, la gravedad específica del aceite, bueno, esa dimensional. Y aquí tenemos metros cuadrados por metros, metros cúbicos, y se nos irán con estos metros cúbicos para que nos queden los kilonewtons. Pero no se nos pide eso en el problema. El problema nos pide calcular esta fuerza P horizontal para que todo el sistema se encuentre en equilibrio. Así que bueno, teniendo en cuenta que se nos dio también en el problema un peso de 1500 newtons de la compuerta, este peso estará ubicado en H tercios, que es el centroide de la figura de la compuerta. Así que ahí se ubicará este peso. Lo que hice fue calcular la distancia de A hacia donde va nuestra fuerza hidrostática, como lo vemos aquí, y lo mismo de nuestro punto B hacia nuestra fuerza hidrostática. Calculé esas ambas distancias. Y también necesitamos esta distancia que marca aquí como X3 para posteriormente hacer una sumatoria de momentos que demostraré a continuación. Y bueno, para calcular
esta distancia x1. Bueno, tendremos aquí un triángulo. Esta será nuestra hipotenusa. Tendremos aquí el triángulo, tendremos un ángulo de 50 grados. Y esta distancia es ZP menos 3, para verlo más claramente. Aquí tenemos nuestro ZP, 3 metros, así que esta altura, este pedacito es el único que nos interesa. Así que ya conocemos ZP y bueno, el ángulo también lo conocemos, así que X1 nos dará de 0.941 metros. Ahora para calcular X2, la distancia que nos interesa será 5 metros, que es la altura total del sistema. Tenemos 3 metros, 2 metros, y serán 5 metros menos nuestro ZP. Así que tenemos nuestros 5 metros menos ZP, así que nos interesa solamente esta altura de aquí. Bien, ahora dicho eso, sustituyendo el valor de ZP y haciendo la operación, X2 nos dará un valor aproximado de 1.67 metros. Para comprobar que estos dos resultados no están incorrectos, tanto x1 más x2 nos tendrán que dar la altura de h. Y nos da algo muy aproximado. Ahora procederé a calcular la distancia x3 que mencioné anteriormente. Esta distancia que está aquí para la sumatoria de momentos. Así que conocemos nuestra hipotenusa, no conocemos, lo que necesitamos es este cateto de aquí. Conocemos este ángulo, que es un ángulo de 40 grados, ya que si aquí pintamos nuestra línea de referencia, nuestro eje Z, pues bueno, tenemos este ángulo de 50 grados y sabemos que este es un ángulo de 90, así que nos faltarán 40 grados. Así que este ángulo de 40 grados será el mismo que tengamos aquí. Y con esa relación sacaremos nuestra distancia, nuestro cateto, en este caso es opuesto. Entonces tendremos seno de 40 grados por h tercios, nos da de 0.559 redondeado a 0.56 metros. Ahora bien, nos situaremos en el punto A para hacer una sumatoria de momentos y con ellos obtener nuestro punto P, que es el que nos interesa en este problema. Así que bueno, en nuestro punto A tendríamos nuestro peso que multiplicará nuestra distancia x3, nuestra distancia x3 será nuestro brazo de palanca. Después tendremos 2 metros que multiplicará nuestra fuerza P, que es nuestra incógnita. Y eso estará sumando a nuestra fuerza hidrostática, que ya conocemos, por nuestra distancia x1, que también calculamos anteriormente. Haciendo el despeje para nuestra fuerza P, tendremos entonces que el peso por la distancia x3 menos la fuerza hidrostática por la distancia x1, todo dividido entre menos 2 metros. Haciendo todo el cálculo nos saldrá que nuestra fuerza que necesitamos para que el cuerpo se encuentre en equilibrio es de 17.877 kilonewtons. Ese fue el primer problema del tema de fuerzas en superficies planas. Bien, pasamos ahora al segundo problema, que es el de cuerpos sumergibles, que nos dice: un iceberg se puede idealizar como un cubo de lado L igual a 30 metros como el de la figura. Si se considera que el agua tiene una gravedad específica de 1, entonces el agua de los glaciares de la que están formados los icebergs tienen una gravedad específica de 0.88. Determine si este iceberg cúbico es estable en la posición que se muestra. Bueno, aquí para demostrar nuestra condición de estabilidad necesitamos calcular nuestro
nuestros, nuestros YMC y YSG, que es nuestro centro de gravedad, y nuestro metacentro. Así que bueno, el problema no nos da ningún peso sobre la figura, únicamente nos da sus dimensiones y sus gravedades específicas, tanto del agua como del agua de los glaciares. Así que bueno, para calcular el peso que lo necesitamos para calcular posteriormente nuestro volumen desplazado y esta altura h, que es la altura que el cuerpo está sumergido, necesitamos obtener primero el peso de nuestra figura. Así que bueno, calculamos el volumen de nuestro cubo, que sabemos que es la longitud al cubo, que en este caso la longitud son 30 metros, así que 30 metros al cubo nos dará de 27.000 metros cúbicos nuestro volumen. Ahora bien, nuestra gravedad específica está dada por nuestro peso específico entre el peso específico del líquido sobre el peso específico del agua. El que nos interesa es el peso específico del líquido. Ya conocemos la gravedad específica de los glaciares, que es de 0.88, así que nos interesa este peso específico y lo que se hace a continuación es un despeje que nos quedará como la gravedad específica que multiplicará el peso específico del agua. Así que sustituyendo los valores, 0.88, que es nuestra gravedad específica, 9.81 kilonewtons por metro cúbico, que es el peso específico del agua, y eso nos dará como resultado 8.632.8 kilonewtons por metros cúbicos. Así que, bueno, ya conocemos nuestro peso específico del líquido. Este lo usaremos ahora para calcular nuestro peso. Así que el peso nos quedará dado como el peso específico del líquido por el volumen que ya calculamos, que sabemos que es de 27.000 metros cúbicos. Así que 27.000 metros cúbicos por 8.632.8 kilonewtons por metros cúbicos nos dará como resultado 233.08 por 10 a la 6 newtons. Bueno, aquí en las unidades se nos irían los metros cúbicos y simplemente por eso quedan en las unidades en newtons. Ahora utilizaremos nuestra ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esta sumatoria de fuerzas nos dará que tenemos nuestra fuerza de flotabilidad que va hacia arriba, en la que se opone a que el cuerpo se sumerja en el líquido, y el peso mismo del cuerpo que ya calculamos. Esto deberá ser igual a 0. Y haciendo el despeje, tenemos que nuestra fuerza de flotabilidad o de flotación tiene que ser igual al peso de la figura. Bueno, ahora sabemos que el peso nuestra fuerza de flotabilidad va a estar dada por nuestro peso específico por el volumen desplazado, que tampoco lo conocemos. Así que, bueno, el volumen desplazado será que multiplicará a la altura h que desconocemos. El área será la base de nuestro cubo y la incógnita aquí sería la altura. Conocemos ya el peso, conocemos el peso específico del agua, podemos calcular el área del cubo, así que esto nos dará como resultado 26.399 metros, redondeado para fines prácticos, nos quedará como 26.4 metros. Esa es nuestra altura, la altura h que está sumergida el cuerpo. Bien, ahora una vez tenido esa altura h, podemos calcular el centro de flotación de la figura, que estará dado por h medios. Así que tendremos nuestro centro de gravedad,
que es el centro de gravedad de toda la figura, y el centro de flotación es el centro de la parte que está únicamente que está sumergida en el líquido. Así que tenemos H, que es 26.4 metros sobre 2, entonces nuestro centro de flotación estará situado a 13.2 metros. Ahora sí podemos calcular nuestro volumen desplazado. Conocemos el área, ya la calculamos, y conocemos ahora sí la altura H, que son 26.4 metros, el área son 30 metros al cuadrado, así que nuestro volumen que estará desplazado en el agua serán 23.760 metros cúbicos. Ahora sí procedemos a calcular el metacentro. El metacentro, como ya mencioné al principio, será el que nos dicte si el cuerpo es estable, como es en la forma en la que está sumergido, o es inestable, dependerá. Así que bueno, para calcular el metacentro, tenemos esta ecuación que nos dice que será igual a el centro de flotación más el momento de inercia de la figura entre el volumen desplazado. Bueno, el momento de inercia de un cubo está dado por L a la cuarta, que es la longitud de los lados, dividido entre 12. Entonces, tenemos 30 a la cuarta dividido entre 12, eso nos dará como resultado 67.500 metros cuartos. Nuestro momento de inercia de un cuadrado. Ahora bien, sustituyendo ya estos valores en la ecuación para obtener el metacentro, nuestro centro de flotación, como ya calculamos anteriormente, tenemos que es de 13.2 metros, y eso se le sumará el momento de inercia, que son los 67.500 metros cuartos, que dividirá nuestro volumen desplazado, que son 23.760 metros cúbicos. Se nos van los metros cúbicos con los metros cuartos, así que nos quedará simplemente las unidades en metros, como debe de ser. Así que esta operación de aquí nos da 2.84 metros, sumado a los 13.2 metros, nos dice que el metacentro estará ubicado a 16.04 metros. Ahora, para que el cuerpo sea estable, nos dice la condición que el metacentro deberá ser mayor a el centro de gravedad del cubo. Y vemos que así es. El metacentro está situado a 16.4 metros, mientras que el centro de gravedad está abajo a 15 metros. Así que con eso podemos concluir que el cubo está en la forma en la que está situado, es estable. Y ese sería el segundo ejercicio del tema de cuerpos sumergibles. Pasamos ahora al tercer ejercicio, que es de nuestro tema de las aplicación de la ecuación de energía, o de la ecuación de Bernoulli. Entonces, bueno, nos dice el problema. Se usa un codo reductor para desviar hacia arriba en un ángulo de teta de 45 grados respecto a su dirección original un flujo de aceite que viene por un tubo horizontal a razón de 35 kilogramos por segundo y tiene una densidad de 850 kilogramos por metros cúbicos. Se acelera al mismo tiempo, el codo se acelera, el que acelera al mismo tiempo. El codo descarga el aceite hacia la atmósfera. El área de la sección transversal del codo es de 150 centímetros cuadrados a la entrada y de 25 centímetros cuadrados a la salida. La diferencia de elevación entre los centros de la salida y de la entrada es de 40 centímetros. La masa del codo y del agua en él es de 50 kilogramos. Determinar
La presión nos pide determinar la presión de entrada, la fuerza horizontal de anclaje necesaria para sostener el codo en su lugar y asimismo la fuerza vertical de anclaje necesaria para sostener el codo en su lugar. Bueno, para este ejercicio, primeramente necesitamos calcular nuestras velocidades promedio. Para calcularlas, bueno, tenemos aquí que bien, continuamos. Entonces decíamos que necesitamos calcular nuestras velocidades promedio, las cuales calcularemos dadas esta ecuación de aquí, que nos dice que nuestro flujo másico dividirá a la densidad por el área, nuestra primera área, que es el área de entrada. Así que, bueno, nos dan el flujo másico, que es de 35 kilogramos sobre segundo. La densidad del aceite es de 850 kilogramos por metros cúbicos y el área será de 0.015 metros cuadrados. Recordemos, entonces, esta área es la que se nos dio en el problema, que será la entrada de nuestro fluido. Así que bueno, haciendo la operación nos da que nuestra velocidad promedio es igual a 2.745 metros por segundo. Haciendo aquí el análisis dimensional, tenemos arriba kilogramos que divide a segundos, abajo nos quedarán bueno, multiplicaremos kilogramos sobre metro cúbico. Esto multiplicará a los metros cuartos del área. Se nos irán los kilogramos, se nos irán los metros cúbicos con metros cuartos, únicamente nos quedarán metros arriba y segundos abajo. Entonces es correcto nuestro análisis dimensional y nuestra operación. Lo mismo hacemos para calcular nuestra velocidad promedio 2, sería nuestra velocidad de salida, que son los mismos 35 kilogramos por segundo, la misma densidad que es del aceite, nuestro fluido, 850 kilogramos entre metros cúbicos, y multiplicaremos a nuestra segunda área, que es el área de salida, que son 0.0025 metros cuadrados. Haciendo la operación, haciendo el análisis dimensional también, nos quedará que nuestra velocidad de salida es de 16.47 metros por segundo. Ahora, a continuación tendremos que hacer una sumatoria de fuerzas que está dada por nuestro flujo másico, que multiplicará nuestra diferencia de velocidades. Velocidad de salida menos velocidad de entrada. Así que, bueno, tenemos también nuestra ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía, que nos dice que Z1 más nuestra velocidad de entrada al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, más la presión de entrada, la presión 1, entre el peso específico, será igual a nuestra distancia Z2 más la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y eso sumará a nuestra potencia de salida entre el peso específico. Y en la potencia, la presión de salida, perdón, será igual a la presión atmosférica, por lo tanto eso se nos hará cero. Así que resolviendo la ecuación para nuestra presión 1, nos quedará de esta forma. Tendremos nuestra diferencia de velocidades, que dividirá a 2 veces la gravedad, más nuestra diferencia de las longitudes, y todo eso multiplicará el peso específico. Una vez teniendo esa ecuación, vamos a sustituir los datos que ya tenemos. La velocidad de salida, que es de 16.47 metros por segundo,
elevado al cuadrado, menos 2.745 metros por segundo, nuestra velocidad de entrada elevado al cuadrado, dos veces la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, más únicamente tendremos nuestra Z2, ya que nuestra referencia es Z1, por lo tanto Z1 es igual a 0. Y nuestro peso específico del agua, que es de 9.81 kilonewtons por metros cúbicos. Bueno, metiendo todo esto en la calculadora, nos dará como resultado que tendremos una presión de entrada igual a 135.787 kilopascales. Aquí se muestra el análisis dimensional para que corroboremos que es correcto lo que hicimos. Tendremos aquí metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Se nos van los segundos cuadrados, se nos van el cuadrado de los metros, se nos va un metro. Nos quedarán únicamente metros aquí adentro. Todo eso multiplicará a los kilonewtons por los metros cúbicos. Así que tendremos al final kilonewtons sobre metros cuadrados, y esto sabemos que es newton sobre metro cuadrado son pascales. Ese es todo el análisis dimensional para corroborar que nuestra operación para obtener nuestra presión de entrada es correcta. Después vamos a hallar la fuerza horizontal que se necesita para que el codo no se mueva, para que esté estable. Y estará dada por esta ecuación. Nuestra reacción en X, o nuestra fuerza en X, estará dada por la presión de entrada, que multiplica nuestra área de entrada, menos el flujo másico, que multiplicará a la diferencia de velocidades en el eje X. Así que hacemos la sustitución de los valores, tanto de la presión que ya obtuvimos con anterioridad. Conocemos también el área de entrada, el flujo másico no lo dan, y únicamente aquí lo que vamos a hacer, como estamos trabajando en el eje X, tendremos que descomponer nuestra velocidad, que es de 16.47 metros por segundo, nuestra velocidad de salida, y recordemos que está en un ángulo está inclinada a 45 grados, así que lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra fuerza resultante por el coseno de 45 grados, nuestra velocidad por el coseno de 45 grados, para trabajar en el eje X. Y los 2.7 metros por segundo de nuestra velocidad de entrada, que es así, se encuentra en el eje X. Así que haciendo todas las operaciones, tendremos que nuestra presión por nuestra área de entrada es de 2.03 kilonewtons. Después nuestro flujo másico por la diferencia de velocidades en el eje X nos dará de 311.53 newtons. Haciendo la resta, nos quedará que la fuerza que necesitamos para que el codo no se mueva en el eje X será de 1718.47 newtons. Ahora, finalmente, calcularemos la fuerza vertical necesaria para que el codo se mantenga estable. Así que, para obtener nuestra fuerza vertical en el eje Z, tendremos que nuestro flujo másico multiplicará únicamente la componente de la velocidad de salida en Z, y eso le sumaremos nuestro peso de nuestro codo, que es masa por gravedad. La masa no la conocemos, no es otro problema, y la gravedad también la conocemos. Así que aquí, para trabajar con la componente vertical de nuestra velocidad de salida, lo que haremos será usar otra vez la identidad trigonométrica, que es el seno, para así trabajar con la componente que necesitamos. Haciendo las operaciones, tendremos que el flujo másico por la componente en Z de la velocidad de salida nos dará como
resultado 407.61 newtons. Y nuestro peso será de 490.5 newtons. Haciendo la suma, tendremos que nuestra velocidad, nuestra fuerza vertical necesaria es de 898.11 newtons para que el codo no se mueva. Entonces ya tenemos nuestra fuerza horizontal, nuestra fuerza vertical. Podemos hallar también la resultante que podemos obtener con la raíz cuadrada de nuestra fuerza en x al cuadrado más nuestra fuerza en z al cuadrado. Tendremos como resultado una fuerza resultante de aproximadamente de 1939 newtons. Y básicamente ese es el tercer ejercicio para el tema de aplicaciones de la ecuación de energía o ecuación de Bernoulli. Y bueno, pasamos al último ejercicio número 4, de el tema de pérdidas menores. Pérdidas por fricción, pérdidas menores. Es de lo que trata este cuarto ejercicio. Bien, nos dice que se tiene agua a 15 grados centígrados. Nos da un peso específico del agua de 9.81 kilonewtons por metros cúbicos, una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos, una densidad cinemática, una viscosidad cinemática de 1.30 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. Dice que fluye de un depósito grande a uno más pequeño a través de un sistema de tuberías de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro y que tiene una rugosidad de 0.1 milímetros. Como se muestra en la figura, determine la elevación Z1 para una razón de flujo de 10 galones por segundo. Bueno, para este ejercicio tenemos los datos que nos dieron. Tenemos nuestra ecuación de energía, que ya conocemos. Tenemos nuestra pérdida de carga, nuestra pérdida de fricción. Aquí tenemos la ecuación para la pérdida total de carga. Sabemos la presión 1 y la presión 2 serán igual a la presión atmosférica, por lo tanto estos términos se nos van a ir. Nuestro HT también es igual a 0, dada esta condición. Y bueno, ahora lo que procedemos será calcular primeramente nuestra velocidad promedio. Primero lo que se hace es convertir las unidades de galones por segundo a metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos que los 10 galones por segundo multiplicaremos por un metro cúbico y dividiremos entre 1000 galones. Eso nos dará como resultado a 0.01 metros cúbicos por segundo. Bien, ahora habiendo obtenido ese resultado, procedemos a calcular nuestra velocidad promedio, que será nuestro 0.01 metros cúbicos por segundo, y eso dividido entre el área, que será pi cuartos, que multiplica nuestro diámetro al cuadrado, que son los 5 centímetros, dados en metros son 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces tenemos que nuestra velocidad promedio es de 5.10 metros por segundo. Ahora calcularemos nuestro número de Reynolds para determinar si nuestro flujo es turbulento o no. Así que el número de Reynolds está dado por la velocidad promedio multiplicada por el diámetro y todo eso dividido entre la viscosidad cinemática. Haciendo la sustitución de los valores, tenemos que nuestro número de Reynolds nos da
un número muy grande, que es 196.154 por 10 a la 3. Es adimensional, ya que aquí nos quedarán metros cuadrados entre metros cuadrados sobre segundo, y esto se nos va. Así que, bueno, el número de Reynolds es mucho mayor a 4000, por lo tanto sabemos que es turbulento. Eso nos sirve para determinar nuestro factor de fricción, que está dado por esta fórmula, que nos dice que nuestro factor de fricción será 0.25, que dividirá al logaritmo de 1 entre 3.7 por nuestro diámetro por entre la rugosidad, más 5.74 sobre nuestro número de Reynolds elevado a la 0.9, y todo eso dividido al cuadrado. Bien, nuestro diámetro entre la rugosidad será igual a 5 por 10 a la menos 2 metros, que es nuestro diámetro, y la rugosidad que se nos dio en metros estará dada por 0.1 por 10 a la menos 3 metros. Y esto nos da como resultado 500. Únicamente lo que hacemos es sustituir los valores que ya tenemos, tanto el número de Reynolds como esta división de aquí del diámetro y la rugosidad, y nos quedará un factor de fricción de 0.0245, es adimensional. Después calcularemos nuestro coeficientes de fricción, nuestras pérdidas de fricción, que está dado por esta ecuación. Tenemos nuestro factor de fricción que multiplicará la longitud de la tubería sobre el diámetro más K, que es el coeficiente de pérdida, y todo eso multiplicado por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Bueno, necesitamos calcular nuestros coeficientes de pérdida, y eso será la sumatoria. Dada la figura, tenemos distintas formas de la tubería. Por lo tanto, pues ya se nos dan esos datos, y únicamente lo que hay que hacer es hacer la suma y así obtener nuestro coeficiente de pérdida. Nuestro coeficiente de pérdida acá, que será igual a 2.36. Así que ya teniendo ese dato, tenemos todo lo demás. Tenemos los 89 metros, que es la longitud total de nuestra tubería. Y bueno, haciendo toda la operación, revisando las unidades, nos quedará que HL será igual a 60.942 metros. Así que de la ecuación de energía que mencionamos al principio, lo que nos quedará será nuestra distancia, nuestra altura Z1, que es la que nos interesa en este problema. Vimos que tanto las presiones como nuestro HDT se harían cero, así que únicamente nos quedaríamos aquí con nuestra pérdida de fricción y nuestra altura Z2, que es 4 metros. Así que únicamente sustituimos nuestro HL, que son 60.942 metros, más los 4 metros de nuestro Z2. Así tenemos como resultado Z1 será igual a 64.942 metros. Y prácticamente eso fue el cuarto ejercicio. Y con esto concluyo.